En este tema 13 vamos a hablar de Egipto. El misterio y singularidad del arte egipcio. Los conceptos que mejor definen desde nuestro punto de vista las características del arte egipcio son singularidad y misterio. Los egipcios no concebían sus creaciones artísticas para el disfrute de los vivos, sino que por lo general tenían una finalidad funeraria. Solo así puede entenderse la grandiosidad de las pirámides, la rigidez de sus esculturas o la disposición característica de sus pinturas. El arte egipcio se mueve en consecuencia en unas coordenadas completamente distintas a la del arte posterior. Al artista no se le pide originalidad, sino perfección en la repetición de unos modelos. No debe innovar, sino respetar estrictamente unas normas que permanecen casi inalterables durante más de 3 milenios. Esta singularidad llena de misterio al arte egipcio. Todavía hoy seguimos sin poseer todas las claves que nos permitan conocer, en toda su magnitud, algunas de las obras de arte más fascinantes de toda la historia. Hablemos de la civilización enigmática. Desde que Heródoto abriera el libro de la historia contando las maravillas de un país extraordinario, Egipto ha cautivado a todas las civilizaciones y ha hechizado, y sigue hechizando, a cuantos se han acercado a su civilización. Nos aproximamos a su historia y a un halo de misterio y de enigmas sin resolver que parecen envolver su pasado, por más que sea una de las civilizaciones antiguas más y mejor estudiadas. Pero siempre hay algo más que hace especial el Egipto de los faraones: su desarrollo cultural, su temprana civilización, sus logros de progreso como las canalizaciones o el calendario que les marcaba el propio Nilo con sus crecidas, el aislamiento de su geografía o su riqueza extraña en medio del desierto, el secreto prolongado durante tanto tiempo de sus jeroglíficos, pero sobre todo, y por encima de todas esas facetas, son sus dioses, su especial culto a los muertos y sus portentosos monumentos, los que le elevan la grandeza de Egipto a un verdadero mito de la antigüedad. Hablemos del arte de la ultratumba. Pero el arte de Egipto no se limita a la construcción extraordinaria de sus pirámides, a la obra de sus templos, ni a las tumbas fabulosas que de vez en vez descubren los arqueólogos. Egipto desarrolló también en el campo de las artes plásticas una obra excepcional por su enorme variedad y su calidad técnica. No era un arte para la belleza. Ni los artistas ni sus mecenas buscaban en el arte egipcio encontrar la magia de la belleza como les ocurrirá siglos después a los griegos. El arte de Egipto es un arte práctico y utilitario, al estar íntimamente ligado a su función funeraria y al interés de la monarquía. Por ello, es un arte de carácter simbólico, que además cambia muy poco a lo largo de los siglos, porque la tradición secular que definía todas las manifestaciones de la cultura egipcia había que añadir las propias tradiciones asumidas por artistas y talleres que eran muy difíciles de alterar, y a su vez la función de este arte que le obliga también a ejercitar siempre unas mismas formas de expresión que de otra manera no se habrían entendido. En Egipto, la imagen es su expresión, y también por ello apenas varía con el tiempo su forma de ejercitarla. El arte y la vida cotidiana. Un arte para sus dioses, para el mundo de ultratumba y para sus faraones principalmente, pero también un arte en el campo de las artes plásticas, que en ocasiones le hace un guiño a la vida cotidiana y a las manifestaciones más simples de la belleza. Un arte, por todo ello, fascinante, que nunca nos podrá dejar indiferente. Hablemos de arte oficial y arte de lo cotidiano. Tanto la pintura como la escultura o el relieve adquieren en el antiguo Egipto una considerable importancia, tanto por ser un elemento complementario de la arquitectura monumental como por su propio valor propagandístico,
lo mismo en lo referente al ámbito religioso como al poder político. Por ello, las artes plásticas tienen en el arte egipcio un mecenazgo principalmente oficial, que es el que explica la mayoría de las obras realizadas dedicadas bien a prodigar e insistir en el carácter eterno de sus faraones o a recordar el poder de sus numerosos dioses. No obstante, no deja de ser curioso en un arte tan rígido en casi todos los aspectos, como es el egipcio, que junto a este arte oficial existan también numerosas obras que reproducen el Egipto cotidiano, el de los seres sencillos, que realizan sus trabajos mundanos. Suelen ser pequeñas obras en contraposición a las oficiales, siempre mucho mayores y que desarrollan unos valores de expresividad y movimiento, de espontaneidad y frescura que contrasta con las formas estereotipadas y rígidas del resto del arte egipcio. Hablemos de estereotipos y convencionalismos. Esta sería otra de las características de las artes plásticas egipcias, la dependencia de unas formulaciones artísticas basadas en estereotipos y convencionalismos inflexibles, que además se mantuvieron prácticamente inalterables a lo largo de la dilatada historia del Antiguo Egipto. Tal vez la propia rigidez de la estructura política y social de aquella civilización, igualmente inalterable a lo largo de milenios, explique también la continuidad formal del arte egipcio a lo largo del tiempo, pero también su aislamiento geográfico y político que dificultó la entrada de influencias foráneas que pudieran variar ese carácter inalterable de su creatividad. Hablemos de la localización de Egipto. El Don del Nilo. Es desde Heródoto cuando se viene repitiendo la expresión Egipto es un don del Nilo. De no ser por el Nilo, Egipto sería un inmenso desierto. Sin embargo, las aguas del río procedente de las montañas del corazón de África no solo recorren el país de sur a norte, sino que todas las primaveras se desbordan fertilizando una estrecha banda de tierra. En ella surgió la escritura, la agricultura y posteriormente la cultura egipcia. Las principales ciudades, desde Tebas a Tanis, pasando por Amarna o Memphis, también se localizaron junto al Nilo. A continuación vamos a hablar sobre la arquitectura. La arquitectura y vida en el más allá. La arquitectura funeraria es sin duda una de las expresiones más espectaculares de todo el arte egipcio, pero no hubiera sido posible sin el desarrollo profundo de una religión que le daba una importancia absolutamente trascendental al fenómeno de la muerte y la vida en el más allá. El egipcio, para poder iniciar el viaje al mundo más allá de la muerte, debería conseguir que permanecieran unidos los dos principios esenciales que constituían al ser humano: el Ba y el Ka. El Ba, que aludía al aspecto inmaterial o alma del ser, y el Ka, o fuerza vital, que se relacionaba con el cuerpo y el físico del sujeto. De ahí el interés de los egipcios por salvaguardar la apariencia física de los fallecidos por medio de la momificación o la realización de estatuas y máscaras funerarias, única manera de que ambos aspectos del ser no se separaran en el otro mundo. De esta forma podía el difunto acceder a la barca del dios Sol-Ra, que al llegar el ocaso lo trasladaba al mundo inferior o de ultratumba, donde a su vez asistiría al juicio de Osiris, que pesaría su alma y decidiría su futuro eterno. A continuación, vamos a hablar de la importancia de la arquitectura funeraria. Tan arraigada se hallaba la creencia en el mundo de ultratumba, en el universo religioso egipcio, que buena parte de su vida giraba alrededor de su muerte, lo que puede parecer una paradoja, pero explica perfectamente el alcance y la tremenda importancia alcanzada en esta civilización por la arquitectura funeraria. Al principio solo reservada al faraón, pero posteriormente ampliada también a las clases más acomodadas.
Es el inmenso poder económico y social acaparado precisamente por el faraón el que permitirá obras descomunales dedicadas a su descanso eterno. Primero las mastabas, que luego se convirtieron en pirámides, y posteriormente los hipogeos. Hablemos de los modelos de tumbas. En los modelos de tumbas podemos destacar la mastaba, la pirámide y el hipogeo. La mastaba. La primera forma arquitectónica con fines mortuorios estaba constituida por un tronco de pirámide o cuadrado con muros en talud. Las primeras se realizaron en ladrillo, sustituido posteriormente por sillares de piedra perfectamente escuadrados. La pirámide. El segundo modelo será la forma típica de enterramiento real durante el Imperio Antiguo. La perfecta ejecución de la obra y la grandiosidad de sus proporciones impresionaban al visitante con el vértigo de su altura. Como material se utilizó la piedra, trabajada en grandes sillares asentados con tal virtuosismo técnico que no dejaban fisuras en sus uniones. Y el hipogeo. El último ejemplo de construcción funeraria se desarrolló durante el Imperio Nuevo, tratándose de una construcción que, como su propio nombre indica, estaba excavada dentro de una montaña, con una disposición interna que transponía en cierto modo las estancias de las anteriores construcciones. Hablemos de simbolismo en las pirámides. La pirámide es por excelencia la tumba del soberano, de ahí que se revista de un simbolismo especial. En primer lugar, se ha demostrado que fueron concebidas mediante complejos cálculos numéricos, como es el caso de la de Keops, que recoge ciertas medidas astronómicas. De hecho, cada lado está perfectamente orientado a cada uno de los 4 puntos cardinales, y además las 4 aristas que provienen del vértice simbolizan los rayos del dios Sol Ra, protegiendo a su hijo el faraón. Por otro lado, su forma apuntada y su gran elevación las hacía visibles desde lejos, lo que también constituía un símbolo grandilocuente del poder político capaz de sufragar semejantes obras. Hablemos de las partes de una tumba. En las tumbas, la momia del difunto se disponía en un pozo excavado bajo la construcción donde se hallaba la cámara mortuoria. Otra estancia, el serdab, habilitada dentro de la edificación, contenía el doble del difunto Oka junto a diversas estatuillas y símbolos funerarios. En las pirámides, como en la de Keops, sobre la cámara mortuoria del rey se colocaban varios compartimentos de descarga, una cámara inferior para la reina y una cámara subterránea para despistar a los saqueadores. Hay que añadir a todo ello una compleja disposición interna compuesta por largos corredores salpicados de trampas que evitaran la profanación del rito de la ultratumba. Hablemos del templo. El peso enorme de la religión egipcia en todos los ámbitos de la vida no se limita exclusivamente al mundo funerario y de la ultratumba. También se construyen templos con una finalidad meramente devocional, especialmente a partir del Imperio Nuevo. El inicio de este periodo coincide con la derrota y expulsión de los Hyksos, que entre otras cosas cambiará el sentido del poder monárquico de los faraones, ahora más próximos a lo humano que a lo divino. Tal vez es por ello que se potencia el culto a los dioses y en especial al dios Amón, que tenía en Tebas, capital del Imperio Nuevo, su principal centro de devoción. Allí destacan principalmente los grandes templos de Luxor y Karnak. También se construyen en esta época templos de carácter funerario, hipógeos en su mayoría localizados en lugares distantes para evitar su localización y su saqueo. Es el caso de los que se construyen en el Valle de los Reyes y de las Reinas, cercanos a Tebas, o los mucho más alejados de Abu Simbel.